Él es es estadístico, es PhD en análisis de datos, profesor de la Universidad de Venezuela y además es el director de la encuestadora Delfos. Estuve preguntando con quién podía conversar que me dijera, bueno, ¿qué piensa hoy en día el ciudadano venezolano, tanto el que vive en Venezuela como el que ha tenido que salir de Venezuela? Si hemos cambiado algo con esta crisis terrible que estamos viviendo. Y lo digo porque conociendo la historia y la infancia y adolescencia la mayoría de los triunfadores, tanto en música como en arte, como en economía, en el mundo, en el mundo, ellos han tenido infancias y adolescencias muy difíciles y eso los enseñó a luchar. Y parte de su triunfo y a donde han llegado es que así aprendieron, ¿no? Y no estoy defendiendo a aquellos que dicen que dicen que con las nalgadas educan bien a los niños, eso pertenece a nuestros bisabuelos o nuestros abuelos. Y quiero saber si los venezolanos hemos cambiado para bien o para mal toda esta crisis que estamos viviendo. Y me dice, mira, hay una encuestadora respetable que se llama Delfo, que aparentemente hizo un trabajo similar, tenían como proyecto hacer eso. Bienvenido, Félix, y hasta qué punto ustedes hicieron, que ya sé que lo hicieron, este trabajo y para quién. Muchas gracias, Napoleón. Sí, fue un trabajo que se hizo recientemente, recientemente es febrero-marzo, justo antes de la pandemia, para Conindustria, para la Cámara Industrial. El estudio buscaba ver los venezolanos cómo veían al sector privado, cómo concebían que debía ser un Estado, si el Estado debía ser parte del aparato productivo o no, cómo veían esa relación, entre otras cosas. Y bueno, no, los resultados fueron muy interesantes porque lo que encontramos es una población a todos los niveles, incluso en los estratos de nivel socioeconómico de IE, una población que está consciente o que ha aprendido que atacar al sector privado, bueno, termina siendo dañino para todos. El gobierno de Hugo Chávez invirtió mucho tiempo y dinero en tratar de darle una mala imagen al sector privado, bueno, en su tarea de irlo sustituyendo por la producción del mismo Estado, es decir, ir expropiando, ir acabando con el aparato productivo para pasar a ser ellos los productores y los únicos proveedores. Bueno, cumplieron con la primera parte, golpearon de manera significativa el aparato privado, pero fracasaron en la segunda, que era ellos montar ese aparato productivo para empezar a abastecer. Entonces, bueno, empezaron los problemas cuando el petróleo bajó de precio, cuando la producción del petróleo también empezó a bajar. Bueno, quedó desnudo la situación venezolana, que era un sector privado deprimido y un Estado que no había logrado reactivar nada de lo que había expropiado o había destruido. Entonces empezaron los problemas de escasez, empezaron los problemas fuertes de inflación y el venezolano con el tiempo ha empezado a darse cuenta que los problemas, cuál es el origen de los problemas y que ese principal origen de los problemas es precisamente el haber atacado al sector privado. Entonces, todavía piensa que el sector privado tiene, bueno, su afán de enriquecerse, todavía esa imagen está allí, pero sienten que esto es necesario para que las cosas funcionen, es necesario para que no haya desabastecimiento, es necesario para que los precios no se disparen, es necesario para que haya incluso empleo. Entonces tenemos una población que nos dice de una manera bastante clara que cada vez que hay control de precios, bueno, los problemas vienen detrás. Es decir, se ha dado cuenta que lo perverso que es para la economía una política de control de precios, se ha dado cuenta de lo perverso que es para la economía, para todos, que el sector privado se ha atacado y se ha expropiado. Las personas empiezan a ver al empresario no como un familiar, pero sí como alguien, como una especie de aliado. Saben que esa persona pues está buscando el valor de lo privado, está aumentando de modo tal que las personas
ven al empresario como alguien que se quiere enriquecer, pero que está cuidando lo suyo, porque es su dinero, porque son sus cosas. Y te ponen ejemplos muy claros, sobre todo mientras menor es el nivel socioeconómico, los ejemplos pasan a ser mucho más contundentes, llevados a su misma economía. Ellos dicen, mira, el empresario cuida su empresa como nosotros cuidamos nuestra casa, porque es lo que tenemos. Ahora, en la medida en la que él cuida su empresa, pues entonces cuida a su trabajador, porque sabe que su trabajador es parte de lo que hace que su empresa sea más próspera. Entonces, todo esto nos sitúa en un cuadro bastante interesante y algo interesante también del estudio es que muestra que esta actitud en estos momentos no es algo estructural todavía. Es decir, no algo estructural como por ejemplo lo eran los valores democráticos, como eran los valores del voto, por ejemplo. Con todo la mala fama que se ha intentado crear alrededor de nuestro sistema electoral para alejar al votante opositor de las urnas, para quitarle las ganas, el ánimo de ir a votar. Sin embargo, las personas, incluso los que dicen que en este momento no hay condiciones para votar, continúan diciendo que el voto sería la vía ideal. Es decir, el valor del voto está ahí y eso es algo estructural en nuestra sociedad. Bueno, este esquema de considerar a lo privado como un aliado, como algo necesario dentro del juego de la economía, todavía no es algo estructural en las personas. Es decir, ahí hay un tránsito hacia allí. Esto quiere decir que todavía es frágil. Esto quiere decir que si no se cuida, bueno, si se cuida se puede convertir ya en algo estructural y terminaríamos con una sociedad sana en este sentido. Si no se cuida, se pudiese retroceder. Félix. Algún gobierno populista que transmite la sensación de que a través de medidas, Félix, bueno, pudiese retroceder. Félix, la última parte se escuchó hasta si no se cuida. ¿Qué dijiste después que no se entendió? Si no se cuida este proceso que ya empezó, este proceso que están dando, si llegase algún gobierno populista, por ejemplo, que intentara transmitirle a las personas que a través de medidas populistas precisamente terminaríamos, pudiese funcionar la economía nacional a través de transferencias, a través de atacar el sector privado, bueno, esto pudiese retroceder. En este momento es un camino, es una transición bastante interesante. Ojalá esto no retroceda en algún momento y se termine de consolidar esa sociedad que valora lo privado, esa sociedad que valora el trabajo, esa sociedad que valora el esfuerzo. Ahora, no es solamente, mencionaste a Chávez, no fue solamente Chávez el populista, ya veníamos de gobiernos populistas que no exageraron tanto como lo hizo esta gente de ahora, que no solucionó nada, sino que agravó todo, los problemas que la gente tenía, rechazo de lo que estaba sucediendo en eso que llamaron la cuarta. Esto ha sido peor porque no solucionaron los problemas, sino se agravaron. Pero en líneas generales, en buena parte del mundo, y eso no solamente incluye los países latinos y la cultura latina, se ve al empresario como el explotador. Se ve tienen que pasar mucho trabajo, tienen que haber sufrido mucho, por ejemplo, los europeos con sus 2 guerras mundiales, sobrevivientes a esas guerras y no los jóvenes o los hijos de ellos o nietos de ellos que no lo vivieron, ¿no? Para pensar como una vez le dijo a mi esposa, la que estaba vendiendo en una tienda, no sé si de ropa o de artículos de otro tipo, en un centro comercial cuando ganó Chávez y empezó poco a poco a dar otro y a cambiar su discurso. Y digo, yo estoy muy preocupada, le dijo, porque este hombre va a hacer que yo pierda mi trabajo, porque está en contra de la empresa privada y si no hay empresa privada, si está enfrentado a la empresa privada, aunque sea pequeña como esta tienda, yo voy a perder el trabajo. Me explico, pero la idea general que hay es que el empresario, que mi jefe es un explotador, ¿no? Tú dices que esto está pasando, pero además uno le dice, cuando uno le dicen eso, bueno, pero si tu jefe es un explotador, tú no perteneces a un sindicato, no hay un sindicato entre empresas. Y me dice, sí,
Bueno, y entonces, ¿por qué el sindicato justamente, ustedes eligen al líder sindical para que los defienda? No, es que se vende, está vendido a la empresa. Y dice, bueno, cámbienlo porque él está allí por el poder que ustedes le dieron. Entonces tú dices que eso ustedes sienten en esa encuesta, en ese estudio, que está cambiando. Sí, está cambiando. Lo primero es que la diferencia entre los gobiernos anteriores a Chávez es que, por supuesto que, y toda la historia de ser un país petrolero, la renta petrolera hizo que ciertamente estas cosas sucedieran, pero la gran diferencia es que los gobiernos anteriores no atacaron a la empresa privada. Su objetivo no era destruirla, su objetivo no era expropiar, acabar con lo privado para ser el Estado el único proveedor. Estos son típicas de gobiernos autoritarios. En la medida en la que el gobierno es el único proveedor, pues la gente depende de ellos y les es más fácil consolidarse en el poder. Esa es la gran diferencia. Por eso es que cuando los precios del petróleo bajan, dependíamos, al haber destruido el aparato productivo, bueno, dependíamos de las importaciones. Las importaciones podían llegar porque había un barril de petróleo sobre los $100. Cuando esto se acaba y no se ha reconstruido el aparato productivo ahora en manos del Estado, bueno, simplemente no se pudo importar más y los grandes problemas de desabastecimiento y de inflación llegaron. Ahora sí, ciertamente aquí lo interesante en el país es que incluso la visión del empresario, de cómo la gente ve al empresario, ha cambiado o está cambiando, mejor dicho, de una manera importante. Es decir, sobre todo en la pandemia, fíjate que también hemos hecho algunas cosas durante la pandemia dentro de algunas empresas, pero ya empresas particulares, no algo global, y en todas las empresas en las que hemos entrado, lo que hemos encontrado son unos empleados diciendo, esta gente en las malas, como es ahorita, no nos ha abandonado. Esta gente en las malas está con nosotros, nos ha seguido pagando, nos ha seguido atendiendo, incluso casos de personas que han tenido coronavirus o sus familiares, las empresas han respondido. Entonces, claro, todo este proceso, como digo, es un proceso, está en proceso. Bueno, ustedes ven cómo está la situación, especialmente del Internet en algunos países y muy especialmente en Venezuela. Se cayó el Internet y estabas Sí, hablando de cómo han reaccionado los empresarios con la pandemia, con esta crisis, y que los obreros le están diciendo y los empleados le están diciendo y están dándose cuenta de que no son tan malos, ¿no?, como le vendieron durante tanto tiempo. sí, lo interesante es eso, lo interesante es que empiezan a ver al empresario como alguien que está cuidando lo suyo. Como dije antes, la gente incluso pone ejemplos, dice, bueno, yo cuido mi casa, yo cuido mis cosas, mi televisor, el empresario está cuidando lo suyo porque eso es de él. Ahora, para él cuidar lo suyo, tiene que cuidarme a mí. Es decir, no necesariamente el empresario es un buen samaritano, él está cuidando lo suyo, pero yo soy parte de lo suyo, por lo tanto, a él le conviene que yo esté bien, porque de mi trabajo depende el bienestar de su empresa. Este es un proceso bastante interesante que está ocurriendo en este momento en Venezuela. Sí, las empresas dependen de los obreros, de los trabajadores, y los obreros y trabajadores dependen de las empresas para poder llevar el sustento a su familia y para poder crecer. Ahora, no sé si en estos estudios que ustedes han hecho se refieren a si ha cambiado los ideales, como cambiaron efectivamente de cuando yo era pequeño hasta la llegada de toda esta crisis, que la gente más humilde tenía esperanza de progresar y de que sus hijos los superaran porque tuvieran más educación que sus hijos y sentían que su hijo podía llegar a ser médico, que podía llegar a ser presidente, que podía llegar a beisbolista de grandes ligas, como de hecho muchos llegaron y siguen llegando porque tenemos 4 grandes ligas actuando al mismo tiempo en esta campaña. Eso cambió. Se perdieron buena parte de las esperanzas, se perdió buena parte de la educación que yo puedo darle a mis hijos, o con toda esta crisis y esta hambruna, antes de la educación, primero es que los muchachos ayuden trabajando en la calle. Sí,
Aquí también ha habido un proceso lamentable, pero es así. Por un lado, una buena parte de los profesionales que educamos, que el país invirtió en educarlos, pues bueno, se han ido a otros países, ¿no? Entonces, otros países están recibiendo personas educadas, personas preparadas y en los que no invirtieron ni medio. Este es un primer lado del drama que estamos viviendo. Y por otra parte, pues sí, en todos los estudios, los muchachos, los jóvenes, no ven, no visualizan un futuro en Venezuela. Es decir, los que se quedan dicen de manera bastante clara que ellos, estamos hablando de la generalidad, por supuesto que hay particularidades y personas que piensan distinto, pero en general las personas, los muchachos sienten que si se quedan aquí, saben que no van a progresar de la manera que ellos les hubiese gustado. Es decir, lamentablemente lo dicen así, lamentablemente me tengo que quedar, lamentablemente no soy quien se va a ir, pero eso significa que yo no voy a tener una vida como la pude haber tenido en otro país o en otras circunstancias. Entonces, sí, estamos hablando de oportunidades, es decir, antes la gente sentía que había oportunidades. Con tu esfuerzo podías progresar. Mi padre nació en el Llano, nació en Guárico, se crió en San Fernando de Apure, y bueno, y él siempre tenía en su cabeza llegar a la universidad, a eso que él no conocía qué era, pero sabía que era algo que le iba a permitir ir más allá. Bueno, podía hacerlo saliendo de San Fernando. Había esa posibilidad si él quería y hacía el esfuerzo. Y como eso, pues hay muchísimas historias. Nosotros tenemos grandes economistas, tenemos grandes arquitectos, grandes ingenieros que vienen de estratos humildes. Eso era posible. Tuvimos presidentes también de esa manera. Jaime Lucinchi, médico, también venía de una familia humilde, pudo ser médico, llegó a presidente. Este tipo de aspiraciones existían anteriormente. Esto se ha acabado. Es triste escuchar a los muchachos hablar. Prácticamente te dicen, me quedo porque yo no me iría por la familia o no me iría porque no me atrevo, pero yo sé que quedarme significa, bueno, aspirar a una vida menor, a una vida inferior. Igualmente los padres, su gran preocupación es esa, su gran preocupación es saber que su hijo va a tener, anteriormente cada padre aspiraba a que su hijo llegara más lejos que él. En estos momentos, los padres, su gran temor es que su hijo no podría llegar ni al nivel que ellos mismos han llegado. Bueno, quiero decir algunos ejemplos de los muchísimos que hay. Dos de los, por lo menos dos de los que voy a mencionar ahora, porque son más de dos, porque hay que agregar a Jesús Soto, que para sobrevivir tuvo que tocar la guitarra por las calles, ¿no?, de París, por citar algunos. Pero, por ejemplo, el primer trabajo de Jacobo Borges, que está considerado por los europeos como uno de los 100 más importantes y más grandes artistas del siglo XX en el mundo. Su primer trabajo fue como limpiabotas de la Plaza de Katia. Por ejemplo, Alejandro Otero. Alejandro Otero, cuyo símbolo de Washington es el obelisco por un lado, y en el mismo sitio de donde está la Casa Blanca está una enorme escultura que en todas las embajadas norteamericanas el símbolo de Washington era la foto exactamente de la escultura de Alejandro Otero. Vivía en un rancho y empezó a descubrir el color, ¿no?, porque cuando él se acostaba a dormir, como el techo era de paja, había huecos y por ahí veía las estrellas y empezó por ahí a descubrir el color. Eso me lo dijo él. Perfecto. José Balsa, uno de nuestros más grandes escritores vivos. Él es de un pueblo remoto del delta del Orinoco, que ni siquiera es de la capital que no tenía aeropuerto porque nunca lo arreglaron. Supongo que en la época de Pérez Jiménez lo hicieron, pero mientras él fue adolescente y luego adulto, no existía aeropuerto. Es de San Rafael, cerca de Tucupita, pero de San Rafael. Y es uno de nuestros más grandes escritores.
Eso se daba, y no hablemos de la cantidad enorme de beisbolistas. Entonces, eso se daba. Pero los muchachos entonces creen que ya no hay, que eso no es posible en la Venezuela que ellos están viviendo. A tal punto que muchos de ellos han desertado de primero bachillerato e incluso de las universidades. Es impresionante la cantidad de muchachos que nos dicen que han dejado la universidad porque como ellos piensan quedarse en Venezuela, como no se atreven a irse del país, bueno, tienen que hacer algo que sea más productivo. Es decir, estudiar en la universidad no lo consideran algo productivo. Consideran que tener un título universitario no les va a servir para absolutamente nada. Este es un planteamiento completamente contrario a lo que era la Venezuela de antes. Esto es un pensamiento completamente contrario a lo que es la dirección en la que el mundo ha andado en los últimos años. Un mundo que en un principio para tú tener una posición tenías que nacer en una familia de abolengo, un mundo en el que luego se empezó a transformar y para tú ascender en la escala social tenías que pertenecer a una institución militar. Napoleón, de hecho, que viene de una familia humilde, su historia es esa, su historia es que él entra a la academia militar porque era la manera de ascender en la escala social. Igualmente fue aquí en una época luego de la independencia, pues también la manera de acceder al poder, bueno, era a través de la institución militar. Esto cambió en el siglo pasado, en el siglo XX, y el esfuerzo académico pasó a ser la manera de ascender en la escala social. Bueno, hemos retrocedido, lamentablemente, y ya el esfuerzo académico ya no es valorado de la misma manera que antes. También tenemos muchachos, algunos que dejan la universidad, los que continúan, una buena parte nos dice que continúan porque necesitan un título, porque eso sí vale afuera. Y como tienen pensado en algún momento irse para afuera, bueno, tener un título les daría mejores posibilidades de hacer una vida fuera de Venezuela. Es decir, el título para las personas no vale dentro del país, puede valer fuera en otra sociedad, pero en la nuestra no. Esto es lamentable. Yo supongo que en este tema que te voy a tocar, eh, en lugar de mejorar, debemos haber retrocedido por la crisis espantosa. Y no solamente la crisis propia nacional, sino la crisis de valores del mundo moderno, en el mundo entero. ¿Ok? Y los cambios en el mundo entero. Pero Venezuela sigue siendo un país matriarcal, por un lado, donde el padre desaparece, buena parte de los padres de las diferentes clases sociales, porque siempre le echan la culpa a la pobreza, ¿ok? Sigue desaparecido o ha cambiado en algo y hemos vuelto a aquella familia de mucho más atrás, ¿no? Que era una familia religiosa, una familia que se sentaba a almorzar toda la familia junta, cosa que ahora es imposible, evidentemente, en todas partes del mundo es imposible, cómo ha cambiado la sociedad. La familia venezolana en este momento ha cambiado o no. Sí, ahí también hay un tránsito interesante porque si viene cambiando todavía, existe por supuesto un patrón de mátrica en nuestra sociedad, pero sí es algo que ha venido cambiando. Es decir, la presencia del padre cada vez es mayor y también los estudios indican la importancia de esto, donde está el padre presente, los patrones incluso de nuevo, estamos generalizando. Por supuesto que siempre hay casos distintos, pero generalizando, donde está la presencia del padre, el patrón incluso educativo es distinto. Es decir, se valora más la educación, no sabría decir por qué, pero hay una correlación entre presencia del padre y muchachos, el logro educativo, el terminar primaria, el terminar bachillerato, entre otras cosas, ¿no? Entonces, sí, ese es un factor importantísimo, sí ha cambiado, hay un proceso de transición en ese sentido. Ahora, con este choque que hemos tenido en los últimos años, este choque migratorio, nos ha transformado la estructura poblacional de una manera que solo la transforman grandes crisis como guerras, como desastres naturales. El bono etario se ha perdido.
Es decir, esto es que cuando tú tienes una población en edad productiva grande y una población de menores que no es tan grande. Es decir, tú no tienes no necesitas mantener a mucha gente. Entonces, eso te produce un bono que tú lo puedes utilizar para dar saltos en el desarrollo de un país, y así ha sido históricamente en todos los países. Nosotros ese bono demográfico lo teníamos en este momento, pero con el patrón migratorio que ha ocurrido, donde son las edades jóvenes, no niños, pero edades jóvenes, los que se han ido principalmente. Entonces nos estamos convirtiendo en un país prácticamente de adultos. Entonces, claro, lo que estamos viendo en este momento son hogares que de ser un promedio de 5 y medio habitantes por hogar, pues eso se ha reducido a 3 y algo. Y tenemos también unos hogares donde no existen jóvenes, es decir, son personas adultas, lo que llamaba un demógrafo en estos días un país de abuelitos. ¿Esto qué significa? Bueno, esto significa que tenemos hogares donde independientemente que esté la madre o el padre, bueno, ya los muchachos se han ido simplemente, ¿no? Son hogares de adultos solos, pero en general sí, pero en general ese era un patrón que venía cambiando. Bueno, esperemos que dentro de lo que puede ser la reconstrucción del país, pues esto también sea algo que se rescate y continúe su marcha. Ahora, cuando dices que no tienen esperanzas en Venezuela los muchachos de que puedan progresar y cumplir sus sueños, los muchachos, y por eso muchos se quieren ir pero no pueden y otros se fueron ya. ¿En qué se meten? Los que se quedan y no estudian, ¿dónde buscan? ¿En qué tipo de trabajo honesto o deshonesto suelen meterse? ¿Dónde ven que hay más posibilidades de vivir mejor de lo que viven? Bueno, trabajos de cualquier tipo. Cuando digo que no ven en el estudio una posibilidad de surgir, es que ellos sienten que estudiando o no estudiando van a terminar haciendo lo mismo, que es un trabajo precario normalmente. Eh, si logran estar en una empresa, pues tienen un sueldo que no les alcanza, pero lo tienen, por lo menos. Y bueno, también hay trabajos, pues el trabajo informal, oportunidades que van surgiendo, el bachaqueo, y hay algunos que se hacen llamar emprendedores que en realidad no son emprendedores, simplemente están aprovechando alguna oportunidad, por ejemplo, para trabajar haciendo delivery, que es algo que ahorita por todos lados existe, ¿no? Y entonces se van moviendo de una cosa a otra. Primero bachaqueaban porque no existían los productos, luego entonces la oportunidad es otra, entonces se mueven hacia esa otra oportunidad. Los que tienen su empresa, su trabajo en sus empresas, pues tratan de cuidarlo, pero otro fenómeno que tenemos en este momento es que si uno dice que la economía informal es el 50%, bueno, eso no quiere decir que el 50% solamente depende de la economía informal, es mucho más porque muchos de los que tienen trabajos formales se redondean con trabajo informal, y muchos de los que tienen trabajos formales, pues en su casa también dependen de otros que tienen trabajos informales. Entonces, es un país que está dependiendo en muy buena medida del trabajo informal, que es un trabajo que te puede generar condiciones precarias, porque no tiene seguro, porque no tiene ciertos elementos que te pueden cubrir a la hora de tú no poder trabajar. Entonces, sí, lo que estamos viendo es eso. Estamos viendo son personas que sienten que estudiar no vale la pena porque terminarían con el mismo trabajo precario que tienen sin estudiar. Por lo tanto, dejan los estudios, es decir, estudiar es un lujo, porque es un tiempo que estás usando en no producir. Cuando estás dentro de una familia, un hogar, o de repente estás solo y tienes que producir porque necesitas el dinero, pues ¿para qué estudiar si esto después no va, para qué hacer ese sacrificio si después no va a redundar en ningún beneficio adicional? Y el atractivo de ese poder maligno mundial de la droga para los muchachos. Bueno, las cifras también aquí son alarmantes, ¿no? Lo han venido siendo ya desde hace muchísimo tiempo. Pero paradójicamente, el que no haya dinero también ha detenido un poco la droga como negocio dentro del país.
La droga es un negocio en este país, pero es como tránsito, los que se ocupan de moverla de otros países hacia Europa, por ejemplo. Pero internamente sí hay una pequeña disminución en el consumo porque no hay dinero para comprarla. Sencillamente no es un mercado importante para el consumo de drogas. Ahora, teniendo en cuenta que tú eres estadístico, que eres PhD en análisis de datos, que eres profesor de la Universidad Central de Venezuela, con lo cual sabes cómo expresarte y cómo comunicar las ideas de forma que te entiendan tus alumnos, en todos estos estudios que han tenido a través de tu encuestadora Delfos, ¿qué es lo que más te ha sorprendido? Bueno, yo creo que es un poco lo que hablamos ya, ¿no? Hay dos cosas importantes aquí. Una de ellas es lo fuerte que esos 40 años que tuvimos, esos 40 extraños años que tuvimos de democracia, digo extraños en comparación con todo lo que ha sido nuestra historia republicana, los valores democráticos, cómo realmente se introdujeron en el ADN del venezolano. Luego de 20 años, donde lo que hemos recibido es un bombardeo de valores antidemocráticos, pues las personas cuando te hablan de la libertad de expresión, la valoración es altísima. Cuando las personas hablan del derecho a voto y el poder del voto, la valoración es altísima. Cuando la gente habla de las instituciones, es decir, el valor de las instituciones, el valor de que exista separación de poderes, el valor de que exista un Tribunal Supremo de Justicia, el valor de que exista una Asamblea Nacional, el valor de un Ejecutivo, el valor de los partidos políticos, las personas continúan diciendo de una manera muy rotunda que eso es absolutamente necesario. Su crítica es hacia quienes lo están conduciendo en este momento. Pero es decir, yo puedo decir, mira, yo no pertenezco a ningún partido político. ¿Por qué? Bueno, porque me parece que ellos, entonces deben acabar los partidos políticos. La respuesta es rotunda en estudios cualitativos y cuantitativos. No, ellos tienen que existir. Por supuesto que tienen que existir. Es sano que existan, es importante que existan. El asunto es que quienes lo están manejando en este momento, bueno, yo tengo serias críticas y bueno, y ahí vienen las críticas. Entonces, ese es un aspecto, cómo los valores democráticos se lograron en esos 40 años introducir en el ADN del venezolano. Ojalá no lo perdamos. Por eso es que cuando comparan a Venezuela con Cuba, digo, bueno, estamos muy lejos de ser Cuba, pero muy lejos. Y uno de los principales motivos, además de que no somos una isla que crea ciertas características, además de la época, por supuesto, son épocas muy distintas. Cuando Fidel llega a Cuba, ellos venían de una dictadura, es decir, no venían de democracia, y eso causa una separación importante con respecto a nosotros, donde todavía esos valores democráticos están allí, es muy reciente todo. Si bien algunos muchachos, los que tienen ahorita 22, 23 años, no recuerdan lo que era la democracia en aquellos momentos, pero sus padres sí, sus abuelos sí, y les cuentan y saben cómo era y en qué consistía aquello. Es decir, eso todavía está allí, no se ha logrado destruir. Y lo otro es ese cambio del que hablábamos hace un rato, que a mí me parece importantísimo, bellísimo, y ojalá esto se pueda terminar consolidando, de una población que valora la participación del capital privado en su economía. Una población que más allá de estar viendo enemigos en todas partes, pues empieza a ver a los que les han vendido durante 20 años como los grandes enemigos, que son que es el empresario, bueno, lo empieza a ver como un aliado donde puede existir una sinergia o donde debe existir una sinergia interesante, que es lo que crearía una economía sana. Es decir, ese tránsito a sentir que más que mi parcela, es importante que todo el terreno esté bien, porque mi vecino, ojo, esto no es solo algo que viene desde los estratos bajos hacia los altos, es que al revés, bien, esa idea de que, bueno, primero eran los campos petroleros con unas cercas donde estaban los profesionales y fuera de la cerca estaban los obreros, bueno, después en las grandes ciudades como Caracas, esas cercas no eran físicas, pero estaban allí, es decir, los barrios están allá, yo estoy en mi urbanización y aquello no me afecta, no me importa porque no me afecta. Bueno, resulta que sí, la gente, también los de los estratos altos, se han dado cuenta que eso sí les afecta. Entonces, bueno, ese proceso
si continúa y se llega a consolidar, definitivamente estaríamos apuntando o dirigiéndonos hacia cuando existan las oportunidades, cuando exista el cambio político, bueno, vamos a tener la gran oportunidad de construir una sociedad sana. Mira, a mí me tocó en suerte, porque yo creo que es una gran suerte la que yo viví, de entrevistar desde tiranos como Fidel Castro, intelectuales como Borges, artistas como Botero y Jacobo Borges, por citar dos de ellos, pero a pesar de que en el caso de Jacobo me dio una entrevista hermosísima y conmovedora, porque es que su vida es así, hermosa y conmovedora, y su lucha y su capacidad. La entrevista que más yo recuerdo me la dio Rodolfo Izaguirre, el padre de Boris Izaguirre. Se lo he dicho varias veces a Boris. Dirá, cónchale, pues me lo repite como 40 veces. Bueno, pero ¿qué culpa tengo yo si con quien hables contigo? Yo tengo el teléfono de tu padre. No, mándame el teléfono. Él me dijo que te voy a dar esta explicación por la pregunta que te voy a hacer. Que él me dijo una vez, mi sueño era conocer París, ir a Francia. Yo me conocía toda la historia, por ejemplo, del río Sena. Y por fin logro ir a Francia. ¿Y sabes lo que me pasó? Que la gente en Francia me pedía que le hablara de la historia del río Orinoco. Y yo me preguntaba por qué. Y yo no conocía la historia del río Orinoco. Es más, yo no había visto nunca, ido a ver el río Orinoco. Y era por el famoso libro de El soberbio Orinoco. Y me dice, es que nosotros los venezolanos, acuérdate que él fue por décadas director de la Cinemateca Nacional. Si alguien sabe de la historia del cine, es Rodolfo Izaguirre. Es que nosotros los venezolanos somos universales, ¿verdad? Somos abiertos, geográficamente somos la entrada a todo un continente. Con el dinero hemos podido desarrollar nuestro conocimiento, no solamente en Venezuela, sino después ir a las universidades, ¿no? Y con el Plan Gran Mariscal de Ayacucho, con mayor razón. Tenemos la cámara en el hombro y entonces vemos para afuera más que para adentro. Y me acordé de que somos un poco como los españoles, que nos la pasamos criticando todo lo nuestro, así, igualito hacen los españoles, ¿ok? Pero no salgas y te metas y des una opinión en contra de Venezuela o de algún venezolano, excepto políticos, que no es nada nuevo criticarlo, ¿no? Y es parte de la democracia, ¿no? La libertad de opinar y de criticar. En una dictadura no se atreven. Entonces, pero cuando tú te metes con algo de eso, se molestan. Hemos aprendido a valorizar nuestro país cuando estamos adentro. Hemos aprendido a valorizar nuestra gente o todavía vemos primero la crítica antes que el elogio. Bueno, lamentablemente, de nuevo, no quiero generalizar, pero sí lo que hemos sentido, porque hemos hecho estudios al respecto, bastante específicos, y lo que hemos encontrado es que vamos a decir que hay una especie de vergüenza de decir que se es venezolano. Es decir, hay una especie de vergüenza de la sociedad, mejor dicho, no de decir que se es venezolano, sino de lo que es la sociedad venezolana. ¿Qué nos está ocurriendo o qué estamos viendo? Estamos viendo que las personas hablan de la sociedad venezolana, la critican muy fuerte, pero hablan como si fuese un tercero. Es decir, dicen, esta sociedad es terrible, esta sociedad está... sí, esta sociedad es una sociedad de vagabundos, una sociedad de vivos, una sociedad que no es honesta, pero son ellos, ¿no? Entonces, claro, cuando uno dice, bueno, tú no eres parte de esa sociedad, no, yo soy distinto, yo tuve una educación diferente y yo me comporto de una manera distinta. Pero eso es importante porque es lo que ha hecho que muchos venezolanos, de nuevo estoy generalizando, no quiero porque esto lo pueden escuchar personas que se han ido del país, cada historia
por supuesto, es un mundo, pero muchos de los venezolanos se han ido molestos con Venezuela. Y yo puedo poner un ejemplo muy cercano, que es una sobrina mía, bueno, sobrina, la hija de un primo. Mi familia es una familia muy particular, somos todos muy familiares, muy cercanos, y todos los hijos de los primos, pues nos dicen tíos y nosotros le decimos sobrinos. Bueno, una sobrina que se fue del país, ella era una de las que decía que ella del país no se iba, estoy hablando por ahí en el año 2000, 2001, que ella esto no lo abandonaba porque este era su país y más bien había que ayudarlo. Bueno, por ahí en el 2005, 2006 le pasaron muchas cosas, entre ellas, en un intervalo de un año, sus dos mejores amigos fueron asesinados por intentar robarlos. Bueno, esa muchacha se fue del país y se fue diciéndome, tío, yo no quiero ni acordarme que Venezuela existe. Yo no quiero ni acordarme que yo soy venezolano. Bueno, esas son palabras muy duras, ¿no? Muy duras, sobre todo para alguien como uno, y ahí me puedo poner de ejemplo, que regresé de Inglaterra teniendo trabajo, teniendo todo, porque yo sentía que yo estaba trabajando para otro. Y esa sensación no me la logré quitar nunca. Entonces, bueno, en mi cabeza era, yo voy a trabajar en mi país, que es lo mío. Bueno, escuchar a una sobrina decir eso es algo muy doloroso. De hecho, ese caso fue el que nos llevó a tratar con unas organizaciones de hacer un estudio para ver qué estaba ocurriendo en ese sentido. Y sí, encontramos que lamentablemente el venezolano siente, o parte de los venezolanos, hay un proceso que va hacia allí, que es sentir vergüenza de ser venezolano, es decir, somos muy malos, aquí están ocurriendo cosas terribles. Por supuesto, el venezolano después sale y cuando está fuera, en otra sociedad, pues intenta defender lo suyo porque tú tienes que ser de No, algo. no, Yo no recuerdo, a lo y se mejor tú da recuerdas, cuenta. pero no sé quién fue el que dijo exactamente que aquel hombre que no tiene tierra tiene que inventárselo. Yo no recuerdo de quién es la frase. Pero es así, si tú no tienes tierra, el que no tiene tierra se la tiene que inventar. Bueno, es precisamente eso, tú tienes que pertenecer a algo y cuando te vas para otro país te das cuenta que tú realmente no perteneces a ese país, que tú perteneces es a este, tú necesitas pertenecer a algo y si vas a pertenecer a algo, pues es este obviamente. Pero sí, pero internamente quien vive aquí tiene ese sentimiento de que tenemos en el ADN algo que nos hace ser malo, que no nos hace ser bueno. Eso es falso, es una falsa creencia, pero lamentablemente se ha reforzado en estos años. Bueno, y cuando sales, empiezas a descubrir, ¿no? Que no somos tan malos como pensamos, ¿no? Y que además tenemos una serie de valores que otros no tienen en líneas generales, otros pueblos. Y eso me recuerda, primero que en la época de Luis Herrera se celebró el Año Internacional del Niño. Y en China hubo una gran reunión de todos los países del mundo. Y oh sorpresa, descubrimos que en ese momento en Venezuela había en proporción, porque tú puedes comparar la proporción de habitantes que tiene China, que los tiene todos, y dejó un poquito para el resto de los países, con Venezuela, ¿no? Que es un país relativamente pequeño comparado con las grandes potencias, territorialmente digo. Y nosotros teníamos más periódicos para niños que además aparecían todas las semanas en los principales periódicos del país, El Nacional, Panorama, en fin, Antorcha y demás. Y en esos días justamente la directora de esos periódicos era mi esposa Ángela Sago. El periódico de Caracas, el que sacaba El Nacional, que se llamaba Tombolín, porque cada periódico era diferente y era semanal, cada periódico de los diferentes medios de comunicación, cada periódico infantil. Y una de las reuniones que hicieron fueron con los maestros. Y los maestros, una de las cosas que pensaban de la población venezolana era que era muy floja. Es que los venezolanos somos muy flojos, ¿no? Entonces ella le preguntaba, pero entonces tú eres floja. No, no, yo me levanto, no sé qué. Pero entonces el maestro, pero tú eres flojo. No, yo hago tal cosa y tal cosa. Pero ustedes de dónde son, ¿no? Ah, no, no, yo soy qué sé yo, de San Carlos, yo soy de Caracas, yo soy no sé qué. Y esa era la imagen que había. ¿Me explico? Hasta que descubrían que, bueno, pero no somos tan flojos, ni mucho menos. Nos levantamos a las 4 y 5 de la mañana, que cuando estamos en el trabajo, vamos y nos tomamos un café y dos cafés y tres cafés, eso también es verdad,
pero tenemos esa posibilidad que en otros países no se lo permiten a los trabajadores. Vamos a estar claros, ni siquiera tomarse un café. En fin, esa experiencia, por eso te he preguntado eso, cómo los venezolanos nos estamos viendo después de estar viviendo toda esta crisis. Pero además, quiero preguntarte, ¿qué espera, o si tienen algún trabajo, qué esperamos los venezolanos de los nuevos dirigentes? No importa cuál sea su ideología, el partido que tengan. ¿Qué es lo básico que esperamos de los dirigentes? Que están a cargo no solamente de sus partidos, sino que cuando llegan al poder están a cargo del país. ¿Qué esperan? Esperan actitudes que se identifiquen con la gente. Es decir, me quiero explicar. Este es un fenómeno no solo de Venezuela, esto está ocurriendo en todo el planeta, pero nosotros tenemos nuestras particularidades por el proceso que estamos viviendo. El fenómeno es que las personas cada vez menos se identifican con partidos o con personas o con líderes. Es decir, yo no le soy ya fiel a una marca, yo le soy fiel a una idea. Es decir, y lo hemos visto nosotros en nuestro proceso, como Capriles, Enrique Capriles Radonsky, fue Enrique Capriles Radonsky, no por ser él. Por supuesto que hay gente que, bueno, que le agrada a Enrique, gente que sigue a Enrique, pero eso es una minoría para todos los líderes. Es decir, la mayoría de la gente siguió a Enrique Capriles porque Enrique Capriles ganó una elección primaria dentro de una organización que era unitaria, es decir, no era un partido, era la unión de todos los partidos. Bueno, eso fue lo que posicionó a Enrique Capriles, la idea de unidad para el rescate de la democracia, no el ser Enrique Capriles. Y así ha venido siendo siempre, igualmente con Juan Guaidó. Juan Guaidó pasó a ser Juan Guaidó, bueno, un líder político, un político que en diciembre del 2018 lo medimos porque ya sabíamos que iba a ser presidente de la Asamblea Nacional y menos del 3% de la población había escuchado su nombre y menos del 1% sabía que estaba relacionado con la Asamblea Nacional. Bueno, de la noche a la mañana pasó a ser el gran líder. ¿Por qué? Bueno, obviamente no es por ser él, es porque él representaba a la Asamblea Nacional, representaba a la Unión, representaba esa idea de poder conquistar la democracia, pero no para un partido político, no para su persona, sino para todos. Entonces, eso es lo que espera la gente en este momento. La gente espera líderes que representen sus ideas, que representen sus deseos, no importa el nombre del líder, personas que representen sus ideas. Estamos hablando de una sociedad donde la palabra honestidad, lamentablemente, también eso lo hemos medido bastante bien, cuando uno de los principales valores de un líder que buscan las personas es la honestidad, bueno, esa honestidad no es necesariamente la honestidad de robarse dinero, no se trata de eso. La gente asocia la palabra honestidad como valor para un líder político, es que sea sincero, que diga la verdad, es decir, que sea transparente, que si se identifica, y aquí lo conecto con esa idea, si su comportamiento, si su discurso se identifica con las ideas que yo tengo, ahí es cuando yo lo voy a seguir, pero yo quiero que me sea honesto, porque si no estoy siguiendo a alguien que en realidad me está engañando, que en realidad no está siguiendo esa idea que es a la que yo le soy leal. Entonces, eso es lo que está buscando la gente está buscando además líderes que busquen la paz. ¿En qué sentido? No en el sentido poético, no, en el sentido de que esta es una población muy pacífica. Recuerdo el encargado de negocios de Argentina que en una reunión me decía, mire, tú dices que este es un país pacífico, pero un país pacífico con esas marchas y todo lo que ha ocurrido. Le digo, no, bueno, primero, los que van a las marchas a lanzar piedras, bueno, es una gran minoría, empezando por ahí. El resto sale a marchar porque está buscando eso, está buscando la libertad, está buscando un sistema que le ofrezca o que lo ponga en menos riesgo de violencia. En los estratos bajos, por ejemplo, en todos los estudios, lo que nos sale es el gran temor que tiene la gente a la violencia, porque además ya no es una violencia que se da afuera, ya es una violencia que se da dentro del barrio, una violencia que tiene al lado la persona que está vigilándolo, los colectivos, etcétera. Entonces, este es un país que busca también la paz, es un país que busca un líder que pueda conciliar.
esa idea de que aquí nadie quiere negociación, esa idea de que aquí nadie quiere elecciones, es una idea que lamentablemente transmiten las redes sociales como Twitter, por ejemplo. Yo siempre digo que Twitter es una especie de autobús donde si hay 50 puestos, pues hay 48 andinos y hay 2 maracuchos. Bueno, si uno pasa por debajo, los maracuchos con toda seguridad están echando chistes, están haciendo reír a todo el mundo, son escandalosos en el buen sentido. Y si uno pasa por debajo, uno siente y uno puede pensar que en ese autobús todo el mundo está hablando. Y no, son 2 personas las que están hablando contra 48 que no están hablando. Bueno, Twitter es algo así. El que, el que, el que realmente tiene una posición más radical es el que tiende a hablar mucho, a hablar más duro. Entonces, es esa idea de que aquí nadie quiere negociación, esa idea de que aquí nadie quiere elecciones es errada. La mayoría de los venezolanos quieren procesos que lleven a soluciones pacíficas, como elecciones y como procesos de negociación. Ahora, que crean que en este momento existen las condiciones o no, esa es otra historia. Pero el gran deseo es ese. Es un país pacífico y está buscando líderes que le sean honestos, pero honestos, sinceros, y un país que además está buscando líderes que puedan conducir al país de nuevo hacia la paz, hacia la tranquilidad. El venezolano desea normalidad, esto es algo que está también muy bien medido, y esa normalidad es eso, algo normal, es decir, las aspiraciones, hicimos un estudio de aspiraciones muy interesante hace un año y medio. Las aspiraciones del venezolano no eran tener yates, no eran tener 2 casas, no era poder viajar todos los meses al exterior, no, las aspiraciones del venezolano eran poder tener, básicamente estaban en torno a poder conformar un hogar seguro, es decir, poder casarse, los que están casados, bueno, poder tener sus hijos, poder tener su vivienda sólida, poder tener un ingreso que les permita darle educación a sus hijos y que le permita darle comida a sus hijos y ofrecerle salud. Eso es lo que aspira el venezolano en todos general. los estratos, de todos los En estratos. todos los estratos. Por supuesto que también encontramos, bueno, aspiraciones que van más allá, personas que quieren ser empresarios, personas que quieren tener grandes empresas, y, bueno, pero no es la mayoría, no es la mayoría. Y esto lo podemos decir con base en un estudio bastante grande que se hizo. En general, el venezolano aspira normalidad, aspira tranquilidad, aspira una vida tranquila con su familia, seguridad económica, seguridad también en términos de salud. Ahora, si uno se pone a creer que no es así, que lo que se lee y se difunde por Twitter es lo que piensa la mayoría y no lo que piensan exactamente lo que están escribiendo allí, que no es la mayoría, evidentemente, es una minoría la que puede escribir y que se da ese lujo de escribir, porque es un lujo al fin y al cabo cuando estás viviendo que no tienes comida, que no tienes trabajo y ese tipo de cosas. Uno puede sentir que el país está totalmente dividido y lleno de enemigos. Tú no piensas como yo, tú eres mi enemigo. Y entonces te insulto, te falto el respeto, ¿no? No trato de decir, mira, yo no estoy de acuerdo contigo, yo creo que debería ser así y así. Y que además somos toeros también en nuestras apreciaciones de economía, que está hablando un economista conocido en el mundo entero y entonces yo sé más que él y además me atrevo a escribirlo y además alguna gente a insultarlo, ¿no? Entonces, tú dices que esa es la minoría, que el país no necesariamente está dividido y está lleno de odio. No está necesariamente dividido y lleno de odio. Fíjate, aquí hay varias cosas, ¿no? Primero, y pueden hacer una prueba, pongan un tweet y van a encontrar seguramente 200 insultos. Si yo pongo hoy en Twitter, el venezolano en general, la mayoría de los venezolanos quiere votar. Bueno, voy a recibir 300 insultos, pero esos 300 insultos a lo mejor son de unas 20 personas, que cada una escribió, bueno, 10 insultos, esa misma persona. Y a lo mejor tengo 5.000 likes. Bueno, 5.000 likes son personas que ni siquiera escribieron nada, simplemente le dieron like una vez y listo. Pero claro, lo que queda es esa idea de los 300 insultos. Entonces dice, no, mira, la gente está realmente molesta y la gente no quiere votar. Bueno, eso no es así. La realidad del país es que el 70% de la población es nivel estrato socioeconómico D y E, y el 30% está entre el A, B y C. O sea, estamos hablando de una población 70-30. En Twitter es al revés. En Twitter es 70% A, B y C
y un 30% de IE, porque los datos son costosos, porque para tú tener acceso a una red como Twitter, que no es una red para tú encontrarte con amigos, sino una red para información, bueno, necesitas también, para estar todo el día allí metido, necesitas un teléfono inteligente, los teléfonos inteligentes son costosos y además no es lo que las clases bajas van a comprar para tener en la calle, porque el riesgo de robo es alto. Entonces, bueno, primero por ese lado, ¿no? La realidad de Twitter es una realidad muy distinta, incluso en estructura, en conformación, a lo que es la realidad en el país. Y bueno, sí, para mí Twitter, y siempre lo he comparado de esa manera, para mí es una especie de plaza pública. Es decir, las plazas, lo que era la idea de las plazas inicialmente, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de urbanismo, eran esos lugares donde se encontraban todos. Esa era la idea de las plazas. En la plaza caminaba el rico, en la casa caminaba el pobre y todos podían compartir ese espacio. Esa era la idea. Lamentablemente en Venezuela eso se ha venido perdiendo. En algunos lugares han tratado de mantenerlo, como Chacao, pero en general se ha perdido por el problema de inseguridad. Pero esa era la idea de las plazas. Bueno, Twitter es una especie de plaza pública donde está todo el mundo. Entonces, bueno, como está todo el mundo escucha lo que está hablando el otro y la gente puede entonces, desde el que tiene menos conocimiento de lo que está hablando hasta el que tiene más conocimiento, puede hablar y decir cosas, ¿no? Entonces, uno en Twitter tiene que cuidarse, uno en Twitter tiene que tratar de arrimarse a un espacio donde, dependiendo de lo que uno va a hablar, pues tratar de arrimarse al espacio donde lo que uno va a hablar se puede entender y se puede conversar. Yo no bloqueo a nadie, esa es una política que tengo yo en Twitter, no bloqueo a nadie, incluso al que insulta, porque de todos puedes aprender, incluso al que insulta, tú puedes tratar de entender por qué está insultando, tú puedes tratar de entender, bueno, es una deformación profesional, digamos, ¿no? De investigador, pero todo tipo de reacción tiene un porqué y es interesante conocerla y saberla. Pero por ejemplo, además hay otra cosa. Tú puedes estar defendiendo el voto y como no explicas que pues, yo defiendo el voto, pero cuando hay un Consejo Nacional Electoral, ¿no?, imparcial, y que sabemos que lo que va a votar, si la mayoría vota por X, ese es, aunque los que están en Miraflores estén en contra de esa gente, ese va a ser el ganador, como sucedía antes, inclusive como sucedió con Chávez. Vamos a estar claros, Chávez acababa de dar años atrás un golpe de Estado y así todo respetaron que él ganó. Es verdad que por una minoría, pero era una minoría que votó por él más que por los otros partidos que ya estaban en crisis. Entonces empiezan a insultarte creyendo que no, este es un vendido, este está trabajando para el régimen. Y muchos de esos que te puedan insultar es que no entendieron porque no te subiste a explicar, porque es que el Twitter tiene un límite de espacio para tú expresarte en un solo Twitter. No sé cuántas, ¿cómo se llama?, letras te permiten o ese tipo de cosas. Y por último, quisiera preguntarte, durante mucho tiempo se encuestó a los venezolanos, primero en qué instituciones creía. Siempre aparecían en los primeros lugares la iglesia, los militares y los medios de comunicación. Y también se encuestó los valores del venezolano. Y en primer lugar solía salir el poder, ¿no?, más que cualquier otro. ¿Cómo está esa situación ahora después que hemos vivido tantos años en crisis y que el mundo además está viviendo una crisis de valores y cambiantes? Sí, como dije al principio con respecto a los valores, la idea de normalidad es la que domina en el imaginario venezolano. Y esa idea de normalidad es seguridad, seguridad para la familia, seguridad alimentaria, seguridad en el término de salud. Por lo tanto, el tener un ingreso digno pasa a ser lo más importante para las personas. Y más allá del poder, porque eso es dañino, ¿no? Sentir que tu único ascenso social puede ser a través del poder. Y bueno, eso venía cambiando
de una manera importante, y era a través de los estudios que del crecer académico era que tú podías ascender en la escala social. Eso ha retrocedido, como dije antes, pero también hablando de las instituciones, ha ocurrido algo interesante, ¿no? Siguen siendo la iglesia, las universidades, los estudiantes, siguen siendo los primeros lugares como instituciones valoradas. Lo militar fue cayendo de manera progresiva durante estos 20 años y ya tiene aproximadamente 2 años moviéndose a la par que cualquier institución del gobierno. Es decir, la institución del gobierno baja, el estamento militar baja también, porque ya es asociado como un brazo más del gobierno y no como una institución independiente. Ese es uno de los primeros grandes cambios que se han dado en los últimos años. Y el otro cambio es que los empresarios que habían bajado en la escala, bueno, empezaron a subir de nuevo. De hecho, ese ascenso fue lo que motivó a Conindustria a contratar este estudio que hicimos, que llevó a Conindustria a preguntarse, bueno, este ascenso paulatino que estamos teniendo, que los colocó en el cuarto lugar incluso, perdón, que los colocó en el quinto lugar detrás de la iglesia, las universidades, los estudiantes, los puso allí, y bueno, de ahí vino toda esta investigación para ver el por qué. Entonces sí, los empresarios pasaron a ser una de las instituciones más valoradas dentro del país en estos últimos años. Esos son quizás los dos grandes cambios, el descenso de la institución armada y el ascenso de los empresarios dentro de la valoración de los venezolanos. ¿Y cómo queda la iglesia y los medios de comunicación que estaban junto con los militares, estaban en los 3 primeros lugares? Lo que pasa es que ahora los medios de comunicación tuvimos hace ya como 3 años que dividirlo por el ruido que estaba causando esa medición. Entonces tuvimos que dividir en medios de comunicación del Estado, del gobierno, y medios de comunicación privados. Entonces los medios de comunicación del gobierno pues están también abajo, se mueven también a la par de lo que es la valoración del gobierno, del Ejecutivo, y los medios de comunicación privados están en este momento en la mitad de la tabla, digamos. En comparación con lo que era esto en los años 90, pues sí han bajado, pero se han mantenido allí a mitad de la tabla. También, y sobre medios de comunicación hemos hecho estudios bastante interesantes, ¿no? El cómo la gente se construye la información. Y lo que encontramos es que hay una desconfianza tremenda, no en los medios por ser como tal un medio de comunicación, sino porque saben y entienden que los medios están censurados. Entonces, cuando alguien escucha información, así sea en un medio que considera privado y que sabe que lo que está escuchando tiene cierta censura de manos del gobierno. Entonces, la gente ha empezado a construir la información, lo que nosotros llamamos, después de ese estudio, lo terminamos llamando un Frankenstein. Es decir, yo escucho la información en la televisión, pero no me quedo con eso. Veo que están diciendo en la radio, me meto de repente en una página web a ver qué están diciendo por allí y finalmente empiezo a llamar amigos a ver si saben algo al respecto. Y con todo eso es que yo termino construyéndome mi idea de qué es lo que está ocurriendo. No es como antes, que yo simplemente escuchaba Radio Caracas, escuchaba Venevisión, leía el Nacional o el Universal y yo confiaba plenamente en lo que allí se estaba diciendo. Por último, en base a todas estas investigaciones, ¿qué crees que debería ser, que siente el venezolano que debe ser la prioridad de un gobierno de transición? La prioridad debe ser el rescate de la normalidad. El pueblo, ajá. Sí. Es el rescate de la normalidad, la pacificación, el que se terminen los conflictos. Esto es reiterativo, que terminen los conflictos, que cesen las peleas. Y para la gente, las peleas que existen por el poder son peleas por particulares y peleas en las que la gente sale perdiendo, porque no está siendo tomada en cuenta. La gente quiere que estas peleas terminen, la gente quiere escuchar sinceridad, la gente quiere que la incertidumbre disminuya, esto es importantísimo también. La gente, su principal angustia, su principal ansiedad se la crea la incertidumbre, es decir, no saber qué va a pasar mañana. Y no sabes qué va a pasar mañana en ninguno de los planos de tu vida. No sabes si mañana vas a poder comer,
no sabes si mañana vas a tener gasolina, no sabes si mañana vas a tener luz, no sabes si mañana vas a ser afectado por una enfermedad y tu vida cambia por completo porque no tienes cómo pagar las medicinas, no tienes cómo pagar, no sabes si mañana se va a prender una gran manifestación, entonces te vas a tener que quedar en tu casa porque militarizan el país. Es decir, vivimos, la principal ansiedad del venezolano es la incertidumbre, no saber qué va a pasar mañana. Y el venezolano quiere certidumbre. Un gobierno debe empezar a crear certidumbre de manera rápida. Eso es lo que está esperando el venezolano. Bueno, gracias, Félix. Realmente ha sido apasionante escucharte y escuchar justamente las conclusiones que ustedes han conseguido gracias a todo este trabajo de la encuestadora Delfos que tú diriges. Vamos a recordarles que este muchacho, porque no sé qué edad tiene, pero tú me perdonas, pero tiene una cara de carajito que no puede contigo. Entonces, 51 años. pues no lo aparenta, te felicito. Es Félix Ceja, estadístico, PhD en análisis de datos, profesor de la Universidad Central de Venezuela y el director de la encuestadora Delfos, pero que además su padre tenía una de las encuestadoras más importantes del país que llevaba el apellido de ellos, Ceja. Un abrazo y de verdad que muchísimas gracias. Okay. Muchas gracias, el honor ha sido mío. Contigo, una persona a la que he admirado desde pequeño siempre. Muchísimas gracias. No digas eso, porque si ya acabo de decir que tienes 51 años, me estás poniendo a mí por lo menos de 80. Es que veía televisión yo desde muy niñito. Y yo empecé a trabajar desde muy pequeño también. También, correcto. Hasta luego, pues. Chao. Hasta luego. Bueno.